Saludos, mi nombre es Marco Nogués y soy profesor de física en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. En esta presentación vamos a introducir una de las ideas fundamentales de la física y de la mecánica, la relación entre las fuerzas y el movimiento. En el primer dibujo tenemos un diagrama de movimiento donde recordamos que presentamos el objeto como una partícula puntual y vamos dibujando sus posiciones a intervalos de tiempos iguales. Entre ellas dibujamos en verde los vectores velocidad. Entonces esto quiere decir que el objeto va aumentando su velocidad hacia la derecha. Y tenemos un movimiento cuya aceleración es constante, representada por el vector amarillo hacia la derecha. Es decir, entre este y este posición, su cambio de velocidad va a ser el mismo. Y aquí también tenemos la relación con la fuerza neta ejercida sobre el objeto a lo largo de todo este recorrido. Entonces vamos a explorar cuál es la relación entre las fuerzas, en este caso representado por la fuerza neta, y para el movimiento lo más importante va a ser tomar en cuenta el vector aceleración, que nos indica el cambio de la velocidad. Nuestra pregunta guía a lo largo de esta primera parte va a ser: ¿qué le pasa al movimiento de un objeto cuando se le aplica una fuerza? Y vamos a recurrir a una serie de experimentos. Algunos van a ser virtuales y otros vamos a ver cómo se realizan en la realidad. Pero es muy importante considerar dos cosas. La primera es que en la física hacer experimentos es fundamental porque es la manera en que nosotros vamos a indagar sobre las relaciones entre las diferentes cantidades físicas. Recordemos que de eso se trata la ciencia, de buscar cuáles son las relaciones que se repiten en los fenómenos de la naturaleza de ciertas cantidades físicas. Y para poder hacerlo, también necesitamos simplificar e idealizar las situaciones. A lo largo de las ideas de la física, esto ha sido fundamental. Así que nosotros no haremos una excepción y a lo largo de toda esta presentación vamos a considerar fuerzas constantes en superficies sin fricción. Vamos a conducir primero un experimento virtual. Tenemos la siguiente situación, que ustedes la pueden hacer en casa si tienen unas ligas iguales. ¿Qué sucede cuando nosotros estiramos una liga? Pues si lo hacemos siempre a la misma distancia, vamos a sentir la misma fuerza. Recordemos que la fuerza en este caso sería una fuerza de tensión, que es una fuerza de contacto, porque está siendo ejercida por una cuerda, pero que en el fondo es una fuerza ejercida por un resorte. Recordemos que nosotros podemos pensar que aquí hay pequeños resortes, entonces cuando estiramos, los resortes quieren regresar a su posición inicial. ¿Qué sucede cuando se colocan más ligas estiradas con la misma longitud? Pues si hay n ligas, se obtendrá una fuerza neta igual a la fuerza, el número de ligas que tenemos. Por lo tanto, si aquí tenemos dos ligas, la fuerza neta será de 2F. Fíjense muy bien que estamos indicando 2 y F con vectores porque estamos viendo la fuerza. Algo que va a ser muy importante es que siempre mantendremos una longitud estándar justamente para hacer referencia a un mismo tamaño de fuerza que va a ser reproducible. Ahora vamos a imaginar que se aplica este jalón debido por la liga sobre un objeto que está sobre una superficie sin fricción. Como lo mencionamos anteriormente, esto es muy importante porque queremos únicamente tomar en cuenta la fuerza que actúa
debido al jalón de la liga. Sabemos que actúa la fuerza de gravedad y la fuerza normal, pero que se anulan. Y algo que va a ser fundamental es que no vamos a tomar en cuenta la fuerza de fricción. Esto es muy importante y de hecho se trata de una de las grandes hazañas del pensamiento humano, pues simplificar esto de la fuerza de fricción. Porque en la realidad siempre la fuerza de fricción está presente. Pero imaginar que la fuerza de fricción se disminuye fue uno de los éxitos en cómo pensar mejor la relación entre fuerzas y movimientos. Entonces, la otra cosa importante es que al estirar la liga, pues esto hace que el objeto se mueva hacia la mano. Pero como nosotros queremos mantener la misma fuerza, hay que seguir moviéndose, es decir, hay que mover la mano hacia el lado derecho. Una vez hecho este experimento en la mente, vamos a utilizar los diagramas de movimiento para analizar la parte cinemática. Lo que vamos a observar es que vamos a tener un diagrama de movimiento de un objeto acelerado, en este caso a la derecha, y como la fuerza es constante, vamos a tener una aceleración constante. Y recordemos que en este caso vamos a tener una fuerza constante hacia la derecha. Es importante que veas este experimento y que hagas esquemas y dibujos de cómo en la realidad podemos traducir las ideas de un experimento mental a algo donde nosotros podamos realmente medir los datos, tanto de fuerza como de aceleración. El resultado final va a ser que al aumentar la fuerza se aumenta la aceleración, es decir, la aceleración es proporcional a la fuerza. Y esto se denota con este signo y lo traducimos, la fuerza es proporcional a la aceleración. Y es lo que acabamos de decir, al aumentar la fuerza se aumenta la aceleración. Algunas cosas interesantes es que ustedes deben anotar es cómo en la realidad obtenemos que la fuerza sea constante. Cómo vamos a medir la aceleración y cómo hacemos el registro de la aceleración. Y finalmente también es cómo vamos a tomar los datos para poder saber cuánto valen las fuerzas y cuál corresponde a cada aceleración. ¿Y qué tal un experimento en el espacio desde la Estación Internacional Espacial, que sabemos que está circundando la Tierra y que es una misión de varios países? Por favor, observa este video con detenimiento y también haz los dibujos y esquemas acerca de los experimentos, qué variables se están midiendo y cuál es el resultado cualitativo de este experimento. Como hemos visto, junto al tema de movimiento y fuerza, surge la importancia de tomar en cuenta una cantidad física escalar, la masa, de la cual estamos muy familiarizados. Normalmente consideramos la masa como la cantidad de materia que tiene un objeto y es medida a través de balanzas. Entonces, si queremos saber la masa de un objeto, tenemos que colocar objetos patrón de tal manera que haya equilibrio. Entonces decimos que la masa del objeto es igual a la cantidad de objetos patrón que tenemos de este lado. Es importante recordar que en la cotidianidad masa va a ser una sinónimo de peso, pero que en física peso lo utilizamos normalmente como la definición de la fuerza de gravedad. Como habíamos dicho anteriormente, a partir de los experimentos anteriores encontramos un resultado muy importante. Mientras más masa tenga un objeto, más se va a resistir a acelerar en respuesta a una fuerza. Esto nos lleva a una nueva definición de lo que es masa y que le llamaremos la tendencia de un objeto a resistir el cambio de su velocidad.
y tiene un nombre. Se le va a llamar inercia, que seguramente tú has escuchado también por ahí. Por lo tanto, podemos decir que la masa es una medida de la resistencia al cambio de movimiento. A esto le llamaremos masa inercial. Dos ejemplos en forma de memes nos muestran un poco estas ideas. Si tenemos un objeto en reposo, ponerlo en movimiento, es decir, cambiar su velocidad, va a ser más difícil mientras más masa tenga. Y si no, piensa en la fuerza que necesitarías para mover a este oso panda. Por otro lado, piensa que si un objeto está en movimiento y de repente se detiene, también va a haber una resistencia al cambio de velocidad, en este caso a que frene o desacelere. Y esto es lo que normalmente sucede cuando no tomamos en cuenta la inercia. Un camión que se detiene muy intempestivamente hace que si tiene una carga, en este caso un objeto de concreto, que no esté bien sostenido, va a tener como consecuencia que siga moviéndose. Una manera de relacionar variables es hacer una gráfica de los resultados de los experimentos anteriores. Recordemos el experimento número 1, donde aumentamos el número de ligas o aumentamos el número de pesos para el deslizador en el video y vamos a medir la aceleración. Entonces, lo que tenemos en este caso es que vamos a poner este punto, me va a representar el número de ligas, es decir, la cantidad de fuerza que va aumentando, y aquí me va a poner la cantidad de la aceleración. ¿Cuál es la relación entre las variables? Si nos damos cuenta, mientras ponemos a mayor fuerza, mayor aceleración, pero el cambio no es cualquier cambio. Podemos poner una línea recta que pueda atravesar todos estos puntos. Quiere decir que si aumentamos la fuerza, y esto lo podemos ver aumentando el tamaño de la letra, la aceleración va a aumentar, pero de la misma proporción. Es lo que habíamos visto, que la fuerza es proporcional al área. Y la pendiente va a ser única, va a ser siempre la misma. Esta pendiente va a ser la constante de la proporcionalidad y no va a ser otra cosa que la masa. En cambio, en el segundo experimento, donde aumentamos el número de kilogramos, ahora lo que vemos es que la aceleración va disminuyendo. Si nosotros tenemos un objeto con una cierta masa y registramos su aceleración, si doblamos la masa, la aceleración se va a ir a la mitad. Y si lo hacemos 4 veces la masa, la aceleración va a disminuir 4 veces. Entonces, la línea que vamos a tener aquí ya no va a ser una línea recta, va a ser una línea curva, que me va a señalar este comportamiento. A una cierta masa pequeña tenemos una gran aceleración, como lo vemos aquí, pero conforme la masa va creciendo, la aceleración va disminuyendo. Este es otro comportamiento que le llamamos inversamente proporcional, que quiere decir que cuando aumenta una de sus unidades, disminuye la otra. Y aquí tenemos la segunda ley de Newton. Léela con cuidado porque resume todo lo que hemos visto anteriormente, pero agrega un elemento extra, que es el hecho de que las fuerzas y las aceleraciones se representan por vectores. Por lo tanto, un objeto de masa m sujeto a fuerzas F1, F2, F3 tendrá una aceleración A dada por aceleración igual a la fuerza neta entre la masa, donde la fuerza neta es la suma vectorial de todas las fuerzas. Aquí lo más importante es recordar que el vector aceleración apunta en la misma dirección que el vector fuerza neta. Y quizá esta forma no te sea tan familiar, pero vemos que aquí traduce esto de que a mayor aceleración, si aumenta la aceleración, disminuye la masa, a mayor masa, menor aceleración.
Y también esto, si pasamos la masa de este lado, pues lo vamos a tener de la forma normal, que es que la fuerza vectorial neta es igual a la masa por aceleración. El objeto responde a las fuerzas actuando sobre el objeto en ese instante. Eso es muy importante. El objeto no guarda memoria de las fuerzas que se ejercen sobre él. Nuestra segunda pregunta va a ser ahora, ¿qué le pasa al movimiento de un objeto cuando la fuerza es cero? Pues bueno, esto fue descubierto y pensado por Galileo Galilei, quien hizo este experimento. Otra vez tenemos justamente algo con lo cual nos permita pensar qué es lo que está sucediendo. Dejó caer una pelota en una pendiente con muy poquita fricción, donde tenía también una parte al final con una pendiente positiva. Y lo que se dio cuenta es que al dejar la pelota más o menos caía en la misma posición. Y lo que fue haciendo que estas pendientes fueran cada vez más pequeñas. Y esto hacía que siguiera en la misma posición. El gran genio de Galileo se dio cuenta que si esta línea estuviera completamente recta, entonces, si la superficie no tiene fricción, el objeto seguiría moviéndose y no se detendría a menos que hubiera una fuerza que lo detuviera. Esto entonces se traduce en las siguientes situaciones. Si un objeto está en reposo, entonces su aceleración va a ser cero y la suma de las fuerzas van a ser cero. Pero también si un objeto se mueve con rapidez constante, en este caso sin fricción, la aceleración también va a ser cero, no va a haber ninguna fuerza que lo mueva y las fuerzas van a ser la fuerza de gravedad y la fuerza normal, pero también nos van a dar cero. Por lo cual obtendremos la primera ley de Newton, la cual, como hemos dicho, casi ya la tenía Galileo Galilei. Un objeto que está en reposo permanecerá en reposo, o un objeto que esté en movimiento continuará moviéndose en línea recta con rapidez constante si y solo si la fuerza neta actuando sobre el objeto es cero. A esta ley también se le conoce como la ley de la inercia. Y es con estas dos leyes, la primera y la segunda ley de Newton, con las cuales nosotros podemos explicar muchos de los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Para corroborar el entendimiento de las ideas principales, que ahorita solo las estamos introduciendo, les proponemos este problema. Detente a pensar, léelo con cuidado y trata de razonar a partir de no fórmulas, por eso decimos no uses las ecuaciones, sino las relaciones que hay entre los números, pensando justamente en la proporcionalidad inversa cuando es inversamente proporcional. ¿Cómo lo harías tú? Detente a pensar tantito. Este experimento lo podemos hacer en